Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por recibirme en tu casa. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy doctor en teología por la Fundación Teológica Graduada de Indiana y soy presidente del Instituto Teológico Mundial, una institución que ofrece cursos a distancia conducentes al diploma en estudios bíblicos. Y estamos haciendo una serie consciente de que estamos tratando con un tema arduo, con un tema profundo, con un tema amplio, con un tema de muchas aplicaciones posibles y de una repercusión indeterminada. Estamos hablando de una espiritualidad combativa, estamos hablando de una espiritualidad correcta, estamos hablando de una espiritualidad católica, estamos hablando de una espiritualidad que nos relaciona y nos remite al Cristo correcto, al Cristo de la Biblia y al Cristo de la tradición, porque queremos relacionarnos con Él, pero con el Cristo correcto, con el Cristo que es cabeza de algo que es su cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y a través de la iglesia nuestro Señor nos asiste y nos transmite su vida a través de 7 medios de gracia que son los santos sacramentos. Esto conlleva una respuesta nuestra, una repercusión, algo que se espera, algo que creer, algo que vivir y algo que hacer. Llegó el momento, por tanto, de hablarte en esta serie acerca de la oración. Orad sin cesar. Es el mandato del Señor a nosotros, sus fieles. Y la iglesia nos aconseja en ese mismo sentido, porque la iglesia nos transmite el mensaje, la doctrina, la persona, la vida del Señor Jesús. La iglesia no puede cambiar el depósito de la fe. La iglesia no puede variar lo que hizo el Señor. La iglesia es servidora de ese depósito. La iglesia lo administra, lo guarda, lo cuida, lo protege, lo define, lo transmite de forma íntegra. Y parte de esa gran verdad revelada es que Dios nuestro Señor quiere encontrarse con nosotros. Y esto, señoras y señores, es la oración. Pueden buscar, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 2558. Ahí la Iglesia nos transmite el sentido correcto de la oración según nuestro Señor. Y es elocuente que la Iglesia parta de un pasaje del Evangelio. Me refiero al relato del encuentro del Señor con la mujer de Samaria, la mujer samaritana, que ustedes pueden leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. La iglesia, nuestra madre, gusta definir la oración como encuentro con Cristo. Es el alma que se promueve, queriéndolo o no queriéndolo, sintiéndolo o no sintiéndolo, le convenga o no le convenga, porque es una disposición del amor. Emana, nuestra alma se hace sublime, nuestra alma busca al Creador. Cuando hace falta y cuando pensamos que podemos prescindir de Él, porque en el fondo este amor nos hace conscientes de nuestra necesidad apremiante de Dios. Por eso es que es elocuente el relato de la mujer samaritana que la iglesia toma en el catecismo para introducirnos al tema de la oración, porque la samaritana seguía su propio estilo de vida. Ella tenía su propia manera de pensar. Ella tenía su teología, ella tenía su vida cuadrada, ella había hecho lo que había hecho y era de conocimiento público. Y el Señor tiene sed, cansado por el camino. Va y se encuentra con el pozo de Jacob, allá en el país de Samaria, y se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Y ella se asombra, mira qué interesante. Yo también me asombro de que el Señor me pida a mí de beber. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿Qué es lo que nos trata de transmitir el Señor y su iglesia? Que el Señor quiere que yo me comunique con Él. Que el Señor quiere ofrecerme algo a mí y quiere que yo le dé algo a Él. Eso que Él me da, eso que yo le doy, en ese encuentro es la oración. Es un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro mi alma se eleva. Y yo pienso en Él, yo medito en Él, yo le contemplo, yo le hablo, yo le pido, yo le adoro, yo le alabo. Solo en mi interior, a solas, en la iglesia, en la oración litúrgica, en mi comunidad. Hay diferentes modos de oración.
Hay diferentes tipos de oración, pero todas ellas enmarcadas en un encuentro eficaz con el Señor. Entonces, la oración no es de iniciativa individual. El Señor ha comenzado. Entonces nosotros respondemos en ese encuentro. Y la samaritana respondió, pero poniendo algunas reservas. Pero cuando escuchó de labios del Señor, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, agua que salta hasta la vida eterna. ¿Y cuál es la reacción de la mujer samaritana? Dame de esa agua para que ya no vuelva a tener sed. Entonces el Señor entabla un diálogo con ella, amplía su diálogo y hablan de teología, y hablan de tradición, y hablan de la historia, y hablan de la vida de esa mujer. En la oración, el Señor se mete en tu vida y tú te metes en la vida de Dios. Es un intercambio, es un encuentro, es algo maravilloso. Si tú y yo supiéramos, si tú y yo tuviéramos conciencia del gran regalo que se nos hace al posibilitarnos la oración, tú y yo oraríamos más. Tú y yo seríamos más constantes. Tú y yo seríamos más fieles en la oración. Claro, hay obstáculos, hay cosas que nos entretienen, hay cosas que humanamente hablando preferimos hacer antes que la oración o antes que tener conciencia de ese encuentro. Pero mira lo que pasó con la mujer samaritana. Por eso es que me parece formidable que la iglesia nos introduzca el tema de la oración precisamente con el relato de la samaritana. ¡Qué maravilloso! Porque al la samaritana acceder a este encuentro y a relacionarse con el Señor, encontró el propósito de Dios para su vida. Y Dios le habló, le dijo todo lo que había hecho. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de esa mujer? Porque la oración no se queda solamente en el intercambio, ese intercambio tiene repercusiones. La mujer se volvió apóstol. La mujer fue por el pueblo. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y ese encuentro produjo muchas conversiones. Vinieron personas del pueblo y al final dijeron, ya creemos, no solo por lo que tú nos dices, sino porque nosotros lo hemos escuchado. O sea, ellos también experimentaron un encuentro con el Señor. O sea, tu oración que repercute de forma práctica y concertada y consecuente en un apostolado, siempre va a atraer a otros que se van a convertir en orantes. Por eso en esta serie hemos insistido en el apostolado. Apostolado como parte de la espiritualidad, parte irrenunciable de la espiritualidad. Porque queremos ser felices, porque queremos agradar a Dios, porque queremos ir al cielo, porque queremos ser santos, porque esa es la voluntad para nosotros, según el apóstol San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, porque queremos tratar a ese potencial enemigo que puede ser tú mismo y yo mismo. Tú y yo podríamos ser escándalo, antitestimonio. Por eso necesitamos el tratamiento de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario la oración. Y por eso se nos recomienda el plan de vida. Plan de vida. Dile a tu director espiritual que te prescriba un plan de vida. Concértalo con él. Hazlo. Establécelo. Y sé fiel delante del Señor a través de tu director espiritual para tener un plan de vida. Si tu director te dice que es eso de un plan de vida, ve buscando o procurando cambiar de director espiritual. Porque que tú y yo no sepamos lo que es un plan de vida, pues estamos comenzando a formarnos ahora. Pero que una persona que pretende ser director de almas, maestro o maestra espiritual, debe saber lo que es un plan de vida, porque él está adscrito también a un plan de vida que es un régimen de ejercicios espirituales y oración diario, semanal, mensual y anual. Esto supone, por supuesto que sí, disciplina y constancia. Es procurar la presencia y el trato con Dios regularmente. Orad sin cesar. Es el mandato del Señor. Fíjese qué interesante. Aquellos que creen
que la espiritualidad consiste en un trato directo solamente con el Señor, sin mirar las repercusiones y las exigencias de ese Señor. En la agonía del Señor en el Getsemaní, en el momento más apremiante de su pasión, Él recabó que sus discípulos velaran con Él. Él oró amargamente, regresó y los encontró durmiendo. Mira qué interesante, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros, quiso ser acompañado en la oración. Claro, alguien a lo mejor con mentalidad sectaria diría, pero si Él es el Señor, con Él basta, ¿para qué recabó la ayuda de otras personas? Su vida, la del Señor, es un ejemplo para nosotros. No estamos solo en esto. Por eso creemos y practicamos también la oración comunitaria y participamos con devoción de la oración litúrgica, además de los ratos de oración personal o privados, porque estamos acompañados en esto. Esto no se trata de un encuentro mío único y reducido con el Señor, no, de ninguna manera. Esto se trata de un encuentro que, por cierto, conlleva un encuentro personal con el Señor, pero que siempre tiene una repercusión comunitaria. Para comenzar, esta fe no se te ha caído del cielo, no se te ha dado directamente del cielo, se te ha dado en un contexto comunitario, en un contexto eclesial. Tenemos la plenitud de la revelación con nosotros, custodiada por la iglesia desde hace 2000 años. Maestros espirituales, santos, gente devota, gente buena, gente que se nos ha sido expuesta por la iglesia como ejemplos de santidad, que son los santos. Nos dan ejemplo, nos enseñan, nos ayudan. ¿Por qué yo voy a renunciar a esa ayuda que quiso el Señor? ¿Por qué yo voy a renunciar a ayudar al Señor con mis oraciones? El Señor en Getsemaní les llamó la atención. Le llamó la atención a Pedro, porque era el príncipe de los apóstoles. Se iba a encargar de pastorear al pueblo de Dios aquí en la tierra cuando nuestro Señor partiera. Pero a través de San Pedro, el Señor nos amonesta a todos nosotros. Hay que orar, oren y velen para que no caigan en tentación. Por eso dice el Señor, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios o por parte de Dios, sino que cada cual es tentado según su propia concupiscencia. ¿Tú quieres lidiar con la tentación? ¿Tú quieres vencer la tentación? ¿Tú quieres hacerte fuerte confrontando y venciendo la tentación? He ahí la fórmula, la ha dado el Señor. Orad sin cesar. Oren para que no caigan en tentación. El plan de vida es necesario. Debes hacerlo. Procura información. Lamentablemente no te lo podemos dar todo en una serie breve. No, tú tienes que buscar información, tienes que formarte y tienes que practicar, tienes que asociar, tienes que repetir, tienes que involucrarte en esto, porque hay cosas que no te las vamos a enseñar nosotros. Hay cosas que dependen de tu experiencia, de una experiencia fidedigna, de una experiencia consecuente con el Señor y con su iglesia. Tú tienes que relacionarte con el Señor y el Señor te va a dar tus propias experiencias, que se va a convertir en tu propio testimonio. Ahora, hay modos de oración, y tú debes estar consciente de esto. Hay modos de oración. Tenemos, por ejemplo, la adoración. La adoración es el reconocimiento de que somos criaturas. ¿Criaturas de quién? De el Creador. Nos hemos encontrado con el Creador. Y al reconocerlo como creador, trascendente, soberano, rey del universo, gran proveedor, el Señor y dador de vida, cuando lo concebimos como el Redentor y sabemos que dependemos totalmente de Él porque somos sus criaturas, somos producto de su designio, la respuesta a esa conciencia de criaturas ante el Creador es la adoración. Es un reconocimiento profundo, solemne si se quiere, aunque sea privado, aunque lo hagas de forma sencilla y discreta, como debe ser.
pero es un reconocimiento solemne y profundo. Tu alma se recoge, tu alma se reconoce frente al Creador. Entonces, cuando tú conoces este modo y el sentido de este modo de la oración como adoración, entonces ya tú dejas de considerar a nuestro Señor como un niño demandado. Ya tú dejas de medir los asuntos de fe con óptica humana, porque Él es el Creador. Él sabe lo que nos conviene. Por eso es que nosotros los católicos, al tener conciencia de esto, no vamos a reducir el Evangelio de Jesucristo como lo hacen otras personas allá afuera. Otras personas allá afuera pierden de perspectiva esta realidad de la soberanía, de la trascendencia, de la majestuosidad de Dios, y comienzan a medir a Dios con óptica humana. Ese es el ideario religioso que tiene fascinados a algunos de ustedes. Es el evangelio facilito, es el evangelio sin repercusión. Dios a mi manera. Fórmulas automáticas para lograr manipular a Dios. Sencillito. Eso que dice cosas así como: si todo me va bien, el Señor está conmigo. Si todo me va mal, es que el diablo me agarró de su marranito. Si tengo salud, el Señor está conmigo. Si estoy enfermo, es que no tengo la suficiente fe. Si soy rico y próspero, el Señor está conmigo. Si soy pobre, es que no le he enviado la ofrenda de $1000 que me está pidiendo el siervo de Dios, ese señor, por la televisión. No, así no es. Eso no es un reconocimiento de la soberanía y trascendencia de Dios. Y la oración nos enseña todo esto. Otro modo de oración es la petición. Y la petición, escucha bien, porque esto tiene que partir de una rectitud de intención. La petición es un reconocimiento también. Es un reconocimiento del reino de Dios, de la búsqueda del reino de Dios. Entonces debemos hacer examen si lo que estamos pidiendo está conforme al deseo de Dios. Si conviene, no solamente a mí, sino que por medio de mí, esto que estoy pidiendo sirve para dos cosas. Primero, para glorificar a Dios nuestro Señor. Y segundo, para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Son dos criterios, entre otros más, pero lo he tratado de recoger en estos dos criterios, porque debemos pedir según lo que Dios quiere darnos y nos puede dar, según lo que nos conviene. Según lo que nos conviene. Entonces hay que buscar en todo esto la voluntad de Dios. O en cuyo caso tendríamos que cambiar esa frase de la oración máxima que dice: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Otro modo de oración es la acción de gracia. Y la acción de gracia es un reconocimiento de los dones de Dios. Entonces, no es gracias porque al fin de cuentas yo me lo merecía. No, es gracias porque no me lo merecía y Dios me lo dio. Es un don. Es un regalo, es algo gratuito que se me da. Dios porque quiso, porque me ama, porque lo quiso hacer, porque me convenía, porque servía para edificación de mi vida, de la iglesia y glorificación de Dios nuestro Señor sobre todas las cosas. La petición, hay que pedir, no hay ningún problema con pedir, es estupendo. El Señor nos invita a pedir. Y dice y garantiza inclusive que lo que pidamos en su nombre, el Padre lo va a dar. Pero para todo esto tiene que mediar, como hemos dicho antes, una rectitud de intención. Otro tipo otro modo de oración que debemos considerar es la alabanza. La alabanza, que tiene que ver con la adoración, pero que tiene unas repercusiones o unas características que le son propias. Es un reconocimiento de que Dios es Dios, no por lo que hace, sino por lo que es. Ya una acción de gracia sería, pues, reconocemos lo que hemos recibido. La alabanza es, le reconozco a Dios por lo que Él es, no por lo que me da,
no solo por lo que hace a mi favor o ha hecho anteriormente. Yo le reconozco porque Él es Dios. Es un reconocimiento de la trascendencia y es una actitud mía frente a ese Dios, frente a la realidad de Dios. Hay tipos de oración además. Tipos de oración. Está la oración personal. Personal. Es una oración que puede ser espontánea y puede ser también ayudada por oraciones que se nos ha transmitido a través de la tradición y de la rica tradición espiritual de la iglesia, y que nosotros tenemos a nuestro acceso para decirlas también, para identificarnos con ellas. Podemos también orar los textos de la Biblia. Entonces tenemos ese tipo de oración personal. También tenemos la oración litúrgica, cuando nos unimos al ejercicio de acción de gracia, de adoración, de alabanza y de petición de la iglesia con nuestros hermanos. Y la oración máxima en todo esto, como ya tú sabes, es la Santa Eucaristía, que es también acción de gracia. El tercer tipo de oración es comunitario. Es la oración comunitaria, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. No vamos al cielo solo. Es necesario también que estos ejercicios espirituales se realicen en comunidad, acompañados con otras personas. Esto es bueno porque, entre otras cosas, se nos hace conscientes de que pertenecemos a un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Orar sin cesar. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque nos hemos encontrado con Él y le respondemos con esta demostración de amor que es la oración. Hay un tipo de oración que se nos ha regalado, un tipo de oración del cual yo te puedo testificar que es eficaz, un tipo de oración que dice la iglesia que es muy poderoso, y yo añado muy bíblico. Me refiero al rosario. El rosario ha sido considerado por mí desde que me hice católico. Al principio te reconozco que yo pensaba que no iba a tener que hacer el rosario. Y recuerden que yo fui protestante la mayor parte de mi vida, y yo decidí en algún momento hacerme católico, pero esto como que lo resistía, esto como que no me cuadraba. Después de entender el sentido bíblico de este rosario y de la validación que hace del mismo la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y los testimonios de los santos de esta iglesia, yo comencé a considerar el rosario en el momento más difícil de mi vida, cuando por hacerme católico tuve problemas familiares, cuando por hacerme católico hubo una separación. Mi esposa y yo nos separamos. Ella no concebía que yo me hiciera católico, que abandonara aquel pasado vibrante del protestantismo tipo evangélico y pentecostal, que renunciara a mis credenciales como ministro licenciado de aquella prestigiosa denominación. Había logrado muchas cosas y ahora aparentemente lo perdía todo. En ese momento yo me agarré de esta oración hermosa que es el rosario, sin saber hacerlo bien y hasta dudando. Me puse a hacer este rosario. ¿Sabe lo que sucedió? Inmediatamente comencé a hacer esta oración. Nuestro Señor, mi Señor, me respondió. Ocurrió un milagro tremendo. El Señor se le reveló a mi esposa a través de la Eucaristía, y ella reconoció la presencia de nuestro Señor en la Santa Misa, mediante una experiencia que no tengo el tiempo para contarte, pero fue algo impactante. Mi esposa y yo nos reconciliamos gracias al efecto de esta oración, que es una de las muchas maneras de oración que nos recomienda la iglesia. Y particularmente yo te recomiendo el Santo Rosario. Hace poco dialogaba también con mi amigo, mi colega, don Pepe Alonso, y él me contaba de su experiencia con el Santo Rosario
en los mismos términos. Reconciliación familiar. Se reconstruyeron las relaciones rotas a través del rezo del Santo Rosario. Concluyo con un reto. Establece una intención. Una intención y medita primero, examínate. Examínate si es para glorificar a Dios, si repercute en una glorificación de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Establece esta intención con rectitud de intención, en un gesto sincero, y hace el rosario, pidiéndole al Señor por intercesión de la Santísima Virgen, que Él medie y que Él actúe. Yo te aseguro que el Señor te va a responder, porque lo que le pedimos a través de la mediación de su Madre Santísima, Él nos los concede. Te lanzo el reto. Dios te bendiga. Que la samaritana seguía su propio estilo de vida. Ella tenía su propia manera de pensar. Ella tenía su teología. Ella tenía su vida cuadrada. Ella había hecho lo que había hecho y era de conocimiento público. Y el Señor tiene sed, cansado por el camino. Va y se encuentra con el pozo de Jacob, allá en el país de Samaria, y se encuentra con esta mujer y le dice: dame de beber. Y ella se asombra. Mira qué interesante. Yo también me asombro de que el Señor me pida a mí de beber. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿Qué es lo que nos trata de transmitir el Señor y su iglesia? Que el Señor quiere que yo me comunique con Él. Que el Señor quiere ofrecerme algo a mí y quiere que yo le dé algo a Él. Eso que Él me da, eso que yo le doy, en ese encuentro es que la iglesia nos transmite el mensaje, la doctrina, la persona, la vida del Señor Jesús. La iglesia no puede cambiar el depósito de la fe. La iglesia no puede variar lo que hizo el Señor. La iglesia es servidora de ese depósito. La iglesia lo administra, lo guarda, lo cuida, lo protege, lo define, lo transmite de forma íntegra. Y parte de esa gran verdad revelada es que Dios nuestro Señor quiere encontrarse con nosotros. Y esto, señoras y señores, es la oración. Pueden buscar, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 2558. Ahí la iglesia nos transmite el sentido correcto de la oración según nuestro Señor. Y es elocuente que la iglesia parta de un pasaje del Evangelio. Me refiero al relato del encuentro del Señor con la mujer de Samaria, la mujer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Gracias por recibirme en tu casa. Mi nombre es Fernando Casanova. Soy doctor en teología por la Fundación Teológica Graduada de Indiana y soy presidente del Instituto Teológico Mundial, una institución que ofrece cursos a distancia conducentes al diploma en estudios bíblicos. Y estamos haciendo una serie consciente de que estamos tratando con un tema arduo, con un tema profundo, con un tema amplio, con un tema de muchas aplicaciones posibles y de una repercusión indeterminada. Estamos hablando de una espiritualidad combativa, estamos hablando de una espiritualidad correcta, estamos hablando de una espiritualidad católica, estamos hablando de una espiritualidad que nos relaciona y nos remite al Cristo correcto, al Cristo de la Biblia y al Cristo de la tradición, porque queremos relacionarnos con Él, pero con el Cristo correcto, con el Cristo que es cabeza de algo que es su cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y a través de la iglesia nuestro Señor nos asiste y nos transmite su vida a través de 7 medios de gracia que son los santos sacramentos. Esto conlleva una respuesta nuestra, una repercusión, algo que se espera, algo que creer, algo que vivir y algo que hacer. Llegó el momento, por tanto, de hablarte en esta serie acerca de la oración. Orad sin cesar. Es el mandato del Señor.
a nosotros sus fieles. Y la iglesia nos aconseja en ese mismo sentido. Porque samaritana, que ustedes pueden leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. La iglesia, nuestra madre, gusta definir la oración como encuentro con Cristo. Es el alma que se promueve, queriéndolo o no queriéndolo, sintiéndolo o no sintiéndolo, le convenga o no le convenga, porque es una disposición del amor. Emana, nuestra alma se hace sublime, nuestra alma busca al Creador. Cuando hace falta y cuando pensamos que podemos prescindir de Él, porque en el fondo este amor nos hace conscientes de nuestra necesidad apremiante de Dios. Por eso es que es elocuente el relato de la mujer samaritana, que la iglesia toma en el catecismo para introducirnos al tema de la oración.